Buenas noches, profesores. En esta ocasión hablaré de la termocupla. Los contenidos que se tocarán son qué es y para qué sirve una termocupla, cómo funciona la termocupla, características técnicas, cómo se encuentra disponible y por qué debería usarse. En primer lugar, ¿qué es una termocupla? Bueno, una termocupla es un sensor de temperatura en el cual podemos observar una entrada, la cual llamaremos punta caliente, el cual se encarga de captar la temperatura, y dos salidas llamadas puntas frías, que están de color rojo y azul, en la imagen de la izquierda. Bueno, normalmente una termocupla puede presentarse en dos formas, con y sin cabezal, siendo el cabezal una especie de armadura que sirve principalmente para la instalación de las termocuplas en estructuras. Físicamente, la termocupla es la unión de dos cables de distintos metales en los que se entrelazan en la punta caliente o unión caliente, mientras que se mantienen separados en las puntas frías. Entonces, a partir de esto podemos definir a la termocupla como un transductor que transforma la temperatura en un cierto tipo de en una cantidad de voltaje. Bueno, entonces, ¿cómo se mide la temperatura en una termocupla? Cuando se suministra calor en la punta caliente, se va a generar una diferencia potencial en las puntas frías que va a poder ser medido por un multímetro. Sin embargo, esta diferencia potencial se encuentra en el orden de los milivoltios, por lo que se suele utilizar un amplificador para este voltaje de salida. Por otro lado, también existen multímetros que son capaces de medir la temperatura conectando directamente una termocupla a los terminales común y positivo. Entonces, eh, la siguiente pregunta es, ¿cómo funciona una termocupla? Bueno, para empezar, existen cuatro fenómenos físicos que relacionan la temperatura con la electricidad, los cuales son el efecto Seebeck, el efecto Peltier, el efecto Thomson y el efecto Joule. El principio físico en el que se basa la termocupla es el efecto Seebeck. Bueno, para entender el efecto Seebeck hay que recordar que es el voltaje primero. El voltaje definido entre dos puntos se define como el trabajo que realiza un campo eléctrico sobre una unidad de carga, es decir, un coulomb que se desplaza de un punto a otro. Por lo tanto, siempre que haya un campo eléctrico entre esos puntos, existirá también una diferencia potencial. Sin embargo, ¿esto se cumple al revés también? Pues la respuesta es no. Una gradiente de temperatura es capaz de generar un voltaje. ¿Pero cómo? Bueno, pues esto se basa a partir de la segunda ley de la termodinámica, en el cual la razón de por qué el calor siempre se difunde de un punto mayor a menor temperatura es esto. Entonces, a nivel microscópico, el calor es la energía que excita a los átomos haciéndolos vibrar y excita a los electrones también, creando electrones libres que se van a difundir de un punto de mayor temperatura a un punto de menor temperatura. Por lo tanto, podemos expandir el concepto de voltaje más allá del campo eléctrico. Es pues el efecto Seebeck la capacidad de una gradiente de temperatura de generar un voltaje denotado como una fuerza electromotriz E en esta fórmula. Eh, Tanto el campo eléctrico y una gradiente de temperatura, como vemos, son capaces de generar una corriente eléctrica en un circuito cerrado. Es por este motivo que al unir dos materiales distintos en un extremo manteniendo los otros separados, o sea, creando una termocupla en sí, es que se genera una diferencia potencial entre los ambos extremos libres que son llamados puntas frías. Bueno, sin embargo, no todas las termocuplas son diseñadas y construidas de igual manera. Por lo tanto, la nueva pregunta es, ¿cuáles son las características más importantes que debo tener en cuenta para elegir una termocupla? Bueno, los tres parámetros más importantes para elegir una termocupla son el rango de temperatura de medición, el tiempo de respuesta de emisión y la exposición de agentes corrosivos. En primer lugar, el tiempo de respuesta y la exposición de agentes corrosivos están relacionados directamente con el diseño de la termocupla, dado que existen termocuplas cuya punta caliente, el cual se tiene que exponer al exterior para medir la temperatura, se encuentra expuesta o cubierta. En el caso que se encuentre expuesta, pues rápidamente la punta caliente podrá adoptar la temperatura del exterior. Sin embargo, esto se expone a agentes corrosivos que puedan haber en el medio ambiente y por lo tanto dañarla fácilmente. En el caso contrario, se invierten los parámetros. Ahora, tal vez el parámetro más importante sea el rango de temperatura de la medición de la termocupla. Este rango depende de los materiales que conforman la termocupla y del calibre de los cables de esta. Bueno, siendo los diferentes tipos de termocupla que hay, el J, K, E y T. En esta imagen podemos observar dos cuadros que explican en los rangos de temperatura que tienen los diferentes tipos de termocupla de dos empresas de manufactura de sensores. Ahora, ¿cómo se encuentran disponibles las termocuplas en el mercado? En primer lugar, si queremos tener la ficha técnica, deberíamos dirigirnos a la manufacturera de los sensores, que nos va a proveer de los datasheets de cada una de ellas. Por otro lado,
tenemos a los distribuidores que se encuentran en páginas como Amazon, eBay, Mercado Libre, etcétera. Los precios de una termocupla sin cabezal en Amazon se encuentran alrededor de los 14 soles. Además, el distribuidor nos provee de detalles del producto. Por otro lado, en eBay también se cumple lo mismo, aunque en este caso es una termocupla con cabezal. Ahora, en el caso del mercado local, podemos observar que en Mercado Libre los precios de una termocupla con cabezal varían de acuerdo al rango de temperatura y al distribuidor, aunque no se presenten descripciones muy detalladas como en el caso anterior. De igual manera se presentan también en las compañías como Electromanía o Tesla Electronic. Ahora, ¿por qué deberíamos entonces usar una termocupla en vez de otros sensores de temperatura como una termoresistencia, un termistor o un sensor analógico LM35? En el caso de los costos, todos los sensores se encuentran a un nivel relativamente módico en caso se quiera conseguir los sensores por unidades. Sin embargo, si se quisiera utilizar varios de estos, pues sí habría una gran diferencia en los precios. Ahora, como vemos, la principal diferencia que poseen los termocuplas frente a otros sensores de temperatura es su amplio rango de medición que puede alcanzar los 1500 grados Celsius aproximadamente en termocuplas tipo K. Sin embargo, presenta la menor precisión de 1 grado Celsius a más o menos 1,5 grados Celsius frente a los otros sensores y por lo tanto, al momento de utilizar un sensor de temperatura, es importante especificar el nivel de precisión que querramos tener en la medición antes de elegir una termocupla. Aunque si se quisieran trabajar con altísimas temperaturas, pues una termocupla es nuestra única opción. Bueno, muchas gracias.